Se sentaba en su despacho estudiando atentamente los documentos que su esposo le había traído recientemente. Ambos trabajaban en la misma empresa. Archie era subdirector y Sara contadora. Inicialmente, Sara quería trabajar como secretaria de su esposo, pero él estaba categóricamente en contra. Pensaba que la comunicación constante en el trabajo resultaría en no tener de qué hablar en casa. Sara era contadora por formación, por lo que no tuvo problemas para conseguir un puesto como asistente. Luego se convirtió en la contadora principal de la misma empresa. Se veían en el trabajo, pero muy raramente, ya que Sara casi nunca salía de su despacho. Siempre había mucho trabajo. Y no llegaron a esta empresa por casualidad. En una ocasión, cuando Archie buscaba trabajo, se encontró accidentalmente con un compañero de clase que ya estaba incursionando en el negocio. Archie aceptó de inmediato ayudar a su compañero en esa difícil tarea y, literalmente, en medio año se convirtió en su asistente. Ahora es una gran empresa de fabricación de materiales de construcción. El salario es bueno, así que no pensaban cambiar de trabajo. Además, estaba cerca de casa. Archie y Sara llevaban 10 años casados. Para esta familia, la carrera profesional era lo más importante. Así que todavía era temprano para hablar de tener hijos. Aunque, en el fondo, Sara estaba preocupada de no tener tiempo para tenerlos. Después de todo, el reloj biológico seguía corriendo. Ese año celebró su 33 cumpleaños. Nunca olvidará el día en que vio a Archie por primera vez. En ese momento, el joven le pareció el chico más guapo de la universidad. Y no solo ella pensaba así, sino también sus compañeras de clase. Archie tardó mucho en elegir novia. Y al final, se decidió por Sara. Ella era la más bonita y la más amable. Su relación se desarrolló rápidamente y literalmente 2 años después se casaron. Hoy en día, Sara sigue siendo feliz en su matrimonio. Cree que llegará el momento en que tendrán un hijo. Pero por ahora, cada vez que hablaban de ello, Sara entendía que Archie aún no estaba listo. Alguien llamó a la puerta de Sara y, al decir en voz alta, «Adelante», apareció en el despacho el dueño de todo este imperio de la construcción. «Anthony, hola», le sonrió Sara. «Hola, Sara. ¿Dónde está tu esposo? No he podido encontrarlo desde esta mañana». «Yo, sinceramente, no lo sé. Vinimos juntos al trabajo, y luego desapareció, no tengo idea». «Es extraño, ni él ni su secretaria están. Honestamente, no sé dónde están». «Está bien, iré a preguntar a John. Tal vez él lo haya visto». John se dio la vuelta rápidamente y salió del despacho. Sara se quedó pensativa. No le gustaron mucho esas palabras de que su esposo y la secretaria no estaban. Siempre había sospechado que la secretaria rondaba demasiado a su esposo. Y ahora, parecía que todo se confirmaba. La secretaria de Archie era joven, tenía solo 25 años. Se llamaba Britney, y como era de esperarse, tenía piernas larguísimas. Sara se quedó sentada un rato más, pero ya no podía concentrarse en el trabajo. Se levantó de su escritorio y se dirigió al despacho de Archie. Efectivamente, la secretaria no estaba en su puesto y la oficina estaba cerrada. Con manos temblorosas sacó el teléfono y comenzó a llamar a su esposo. Era bastante extraño, pero el teléfono sonó en el despacho y, por supuesto, nadie contestó. Sara regresó a su oficina, llena de sentimientos encontrados. No sabía qué pensar, a dónde se había ido su esposo, a dónde se había ido Britney. 15 minutos después,
Archie la llamó. Dijo que había ido a un sitio de construcción y que había dejado a Britney ir a hacerse la manicura. Dijo que, como él no estaba en la oficina, ella podía ocuparse de sus asuntos personales. Y esta vez, Sara volvió a creerle. Aunque entendía perfectamente que probablemente su esposo solo la estaba engañando. No quería que lo que sospechaba resultara ser verdad, no quería destruir su mundo imaginario. Por la noche, cuando estaban en casa y se sentaron a cenar, Sara decidió hablar con él sinceramente. Archie, dime la verdad, ¿tienes algo con esa Britney? Sara, ¿cuántas veces tengo que justificarme ante ti? No tengo nada con esa Britney, no hay nada entre nosotros, ya estoy cansado de decirlo. No puedo creerlo. Parece que me estás ocultando algo. Tranquilízate, te estás volviendo demasiado paranoica. Como siempre, la conversación no tuvo éxito y terminaron la cena en silencio. Sara no solo tenía celos de Archie con Britney. Antes de Britney, había otra secretaria, Miranda. Y también era joven. En ese entonces, Sara tampoco podía encontrar paz. Pero como decía su esposo, la secretaria es la cara de la empresa. Es la persona que los clientes ven de inmediato. Por supuesto, no podían poner a una abuela en ese puesto para que Sara estuviera tranquila. Así vivían, iban juntos al trabajo y volvían juntos. Y en el trabajo, Sara no podía encontrar paz cada vez que veía a Britney. Hoy Sara sintió un ligero malestar. No entendía a qué podía deberse. La mujer decidió acudir de inmediato al médico. Siempre lo hacía cuando algo empezaba a preocuparle. Sin embargo, nunca se habría imaginado que esa visita al médico resultaría ser tan feliz para ella. Fue allí donde le informaron que estaba embarazada. Nunca olvidará ese día, cómo corría feliz a casa y cómo deseaba contarle la noticia a Archie lo antes posible. Preparó una comida deliciosa y se sentó a esperar a su esposo. Sara estaba segura de que él se alegraría al saber que iban a tener un hijo. Pero no fue así. Cuando le dijo a Archie que pronto sería padre, él palideció. Sara, sabes que ahora no es el momento de tener hijos. Estamos completamente inmersos en el trabajo. Archie, ¿y cuándo es el momento si no es ahora? Si no lo has olvidado, ya tengo más de 30 años. Cada año es más difícil tener un hijo sano. Haz lo que quieras. Si de verdad estás lista para tener hijos, entonces los tendremos. Por supuesto, Sara esperaba otra reacción. Y ahora, viendo a Archie triste, se sintió completamente perdida. Ya no sabía qué hacer. Durante varias semanas, Archie estuvo malhumorado. No podía acostumbrarse a la idea de que pronto sería padre. Sin embargo, cuando el vientre de Sara empezó a notarse, Archie comenzó a mostrar su amor. Quizás no lo hacía del todo bien, pero lo intentaba. En la ecografía, Sara supo que tendrían una niña. Estaba increíblemente feliz, pues siempre había soñado con tener una hija. Cada día, al acostarse, acariciaba su vientre y se imaginaba paseando con el cochecito. Lo único que no la alegraba era que, desde que empezó su baja por maternidad, Archie se quedaba trabajando hasta tarde con frecuencia. A todas sus preguntas, Archie respondía con agresividad, diciendo que ella se metía en lo que no le importaba. A veces, a Sara no le importaba en absoluto dónde estaba Archie. Para ella, lo importante ahora era la llegada de su hija y la vida que vendría después. Incluso a veces pensaba que, si las cosas seguían tan mal, podría divorciarse de Archie y vivir sola. Pero el destino tenía otros planes. Un día, la llamaron del trabajo y le pidieron que fuera urgentemente.
Sara no entendía qué pasaba, ya llevaba varias semanas de baja por maternidad. John fue tan convincente que Sara no tuvo más opción que ir a la oficina. Pero, al llegar, se llevó una gran sorpresa. Todos los empleados estaban en la calle y había varios coches de policía frente a la oficina. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó al agitado Anthony. Apareciste por fin. Te estábamos esperando, dijo el jefe con voz molesta. Anthony, ¿por qué me hablas en ese tono? ¿Qué he hecho? Ven a mi oficina, no quiero que oídos indiscretos escuchen esto. Llevaron a Sara literalmente del brazo a la oficina de Anthony. Una vez allí, un policía presentó una acusación contra ella. Has estado sacando dinero de las cuentas de la empresa y son sumas enormes. ¿Qué estás diciendo? Nunca he tomado nada ajeno. Esto es un malentendido. Investíguenlo bien, dijo Sara, aún sin comprender lo que estaba pasando. Sara, te conozco desde hace tiempo y estoy seguro de que no lo hiciste por tu cuenta. Pero dime, ¿quién te obligó a transferir el dinero?, preguntó John. Anthony, ¿qué estás diciendo? Llamen a mi esposo, él lo confirmará todo. Ese es el problema, tu esposo informó que esto fue cosa tuya. ¿Cómo?, dijo Sara, desconcertada. Sí, así es. Las primeras sospechas recayeron sobre él. Entonces lo contó todo. Cómo planeaste tu vida futura y cómo transferías el dinero a cuentas falsas. Esto no puede ser. ¿Qué están diciendo? ¿Encontraron un chivo expiatorio y decidieron echarme toda la culpa?, dijo Sara, enfadada. Sara, cálmate. Piensa en quién podría beneficiarse al incriminarte. No hay nadie. No tengo enemigos. Me llevo bien con mis colegas. No entiendo nada. Tendrás que venir con nosotros a la comisaría. Continuaremos hablando allí. No voy a ir a ninguna parte. Esto no se discute. Vámonos. El policía intentó levantar a Sara, y ella, a su vez, se defendía con los codos. Si Sara hubiera sabido que al llegar al trabajo pasaría tal vergüenza, siendo escoltada por policías fuera de la oficina, y que todas las personas con las que había trabajado durante muchos años lo verían. En la multitud de otros empleados, vio a su esposo. No estaba solo, sino junto a Britney. Archie, ¿qué está pasando?, le gritó a su esposo. Él solo la miró, y luego se dio la vuelta y desapareció en la multitud junto con esa Britney. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sara. No entendía lo que sucedería después, y además, empezó a sentir un tirón en su vientre. No llegaron a la comisaría. En el camino, Sara comenzó a sentir dolores insoportables, y pronto la recogió una ambulancia. Los médicos luchaban por la vida de Sara y la del bebé. Todo ese tiempo, Sara estuvo inconsciente y la vida del bebé estaba en peligro. Abrió los ojos y miró a su alrededor. Alrededor había paredes blancas y de vez en cuando pasaban médicos por el pasillo. La mujer inmediatamente comenzó a tocar su vientre vacío. Ahora solo temía una cosa, que no hubieran salvado al bebé. Una doctora que pasaba la vio consciente y, en cuestión de segundos, estaba junto a ella. Doctora, ¿dónde está mi hija? Sara, no se preocupe, pero, lamentablemente, hicimos todo lo que pudimos. No, no lo creo. No lo creo. Tranquilícese, tendrá más hijos. Todo estará bien. Sara lloraba y gritaba, y una enfermera acudió corriendo a su llamado y le inyectó un sedante. Ya adormecida,
la mujer vio entrar al policía, decirle algo a la doctora y salir de nuevo. Al día siguiente, Sara se dio cuenta de que su habitación estaba custodiada por policías, probablemente para evitar que escapara. ¿Pero a dónde iba a escapar? La mujer pasó 2 semanas en cama, y luego, tan pronto como se sintió mejor, la llevaron a la policía. A Sara le presentaron cargos por fraude, y con sumas muy grandes, y no entendía quién podría ayudarla ahora. Pero esto no puede ser. No puede ser que vivas feliz y de repente, en un instante, todo termine. Le dijo al investigador. Como mujer, la entiendo perfectamente, pero usted también debe entender, la ley es la ley, respondió el investigador. Simplemente no entiendo a quién le beneficiaría esto, quién podría haberme incriminado, pero no podría ser mi propio esposo. Yo en su lugar pensaría bien en eso. ¿Ha notado algo sospechoso en su comportamiento últimamente? No, todo era como siempre. Nos estábamos preparando para ser padres. Para Sara, cada recuerdo le dolía en el pecho. Entendía que había perdido a su hija y ahora no tenía ningún sentido seguir viviendo. Era extraño que su esposo ni siquiera hubiera venido a verla a la policía, no intentara explicarle nada. Y esto la llevaba a pensar que quizás Archie estaba involucrado en esto. Sara pasó varios meses en el calabozo y luego hubo un juicio. En ese juicio había muchos empleados. Estaba John y su esposo, quien sostenía tiernamente la mano de Britney. Sara miró a esa feliz pareja y lloró. Y era tan doloroso que alguna Britney ocupara su lugar. El propio Archie trataba de no mirar a los ojos a su esposa. Constantemente desviaba la mirada, y cada vez que veía que Sara lo miraba fijamente, hacía como que no lo notaba. «¿Cómo te odio?» Esas fueron las primeras palabras de Sara cuando le preguntaron si tenía algo que decir. Entiendo que estás involucrado en esto. Solo que no entiendo para qué. No estoy involucrado en nada. Estoy completamente limpio. A mí también me investigaron, respondió Archie. No importa. La tierra es redonda. Nos encontraremos. ¿Me estás amenazando? No, es solo una advertencia. Silencio en la sala del tribunal, dijo el juez. El tribunal se retira para deliberar. La gente se levantó y el juez se fue. Sara, abrazándose la cabeza con las manos, comenzó a pensar en qué sería de ella ahora. Probablemente nunca se había imaginado que terminaría en la cárcel. Todos los testimonios y pruebas indicaban que realmente fue Sara quien lo hizo. La mujer no mencionó en el juicio que a menudo su esposo le traía documentos para firmar y que estos últimos, en los que aparecía su firma, fueron traídos por Archie. Decidió que cumpliría la condena, pero al salir no dejaría en paz a su esposo. Poco después, el juez regresó y pronunció la sentencia. Sara fue condenada a 5 años de prisión en una colonia de régimen general. Esto fue como un rayo en un cielo despejado. La mujer lloró y volvió a mirar a su esposo, quien también estaba un poco sorprendido. Él todavía esperaba una sentencia condicional. Le pusieron las esposas a Sara y la sacaron de la sala del tribunal. Todo sucedía como en un sueño. Un largo traslado, y Sara se encontró en la cárcel. En la celda, la recibieron rostros sorprendidos. Sara temía sobre todo no ser bien aceptada. Pero todo resultó ser completamente diferente. Allí había mujeres como ella. Cada una de ellas tenía cargos por fraude, algunas ganaban dinero de manera engañosa, otras, como Sara, manejaban dinero a través del trabajo. Las historias eran muy variadas.
La mujer contó de inmediato a sus nuevas compañeras lo que le había sucedido y se encontró con incomprensión. Deberías haber insistido en que investigaran a tu Archie. Siento que es cosa suya. Suya y de esa amante. Si hubiera sabido que ella era realmente su amante, probablemente habría hecho que la despidieran hace mucho tiempo. Pero desempeñaron muy bien los roles de jefe y secretaria. Serás una verdadera tonta si sales de aquí y no te vengas de ellos. Ya veremos. Me quedan 5 años aquí, Sara suspiró profundamente. Sí, en verdad, aquí, en la prisión, el tiempo pasaba muy lentamente. Sara contaba los días y deseaba que el año señalado llegara lo antes posible. Aquí encontró una amiga, Rebecca, con quien estaba siempre. Rebecca, al igual que Sara, debía ser liberada en 3 años. Sin embargo, liberaron a Rebecca unos meses antes por buen comportamiento. Hoy dejaba este lugar. Sara lloraba, como si estuviera perdiendo algo valioso en su vida. Rebecca, espero que nos encontremos allá afuera. No me queda mucho tiempo. Claro que nos encontraremos. ¿Qué preguntas? Ahora me pondré en pie y vendré a recibirte. ¿Ponerte en pie? Sí, por suerte tengo dinero para eso, sonrió Rebecca. ¿De dónde sacaste dinero? Dijiste que no eras culpable. Y no lo soy, simplemente tomé lo que es mío. Rebecca guiñó un ojo. Oh, Rebecca, y yo te creí, sonrió Sara en respuesta. Las amigas se despidieron y Rebecca se fue. Sara confiaba en que Rebecca vendría a recibirla cuando llegara el día de su liberación. Y así fue. 5 años parecieron muy largos, pero finalmente pasaron. Sara salió por las puertas y respiró aire fresco. No podía creer que todo había terminado. Ahora solo la guiaban el odio y el deseo de vengarse. Vengarse de su esposo y de su amante. Porque por culpa de ellos no conoció lo que era ser madre. Porque ellos hicieron todo para que ella acabara allí. Cerca de las puertas estaba un coche alto y muy caro, con Rebecca al volante. Bueno, amiga, ¿nos vamos? Preguntó la mujer bajando la ventana. Rebecca, no puedo creerlo, ¿realmente viniste a buscarme? Claro, lo prometí. Rebecca apagó el motor y salió del coche. Se abrazaron y se quedaron así unos minutos. Entonces, ¿a dónde vamos? No lo sé. La verdad es que no tengo a dónde ir. Ni se te ocurra decir eso. Vamos a mi casa. Mi hogar siempre estará abierto para ti. Gracias, Rebecca. Necesito un lugar donde quedarme mientras resuelvo todo. Así, la mujer se fue a la capital. Sara extrañaba terriblemente esa ciudad. Miraba atentamente a su alrededor y comprendía que en 5 años mucho había cambiado. Habían surgido nuevos edificios y la hermosa Moscú florecía más y más. Rebecca, mejor cuéntame de dónde sacaste todo esto. Pues que te voy a contar, escondí un poco, pero ya cumplí mi condena por eso, se rió la amiga. Mejor dime qué piensas hacer tú ahora, preguntó. No lo sé. Supongo que lo primero será encontrar a mi marido. Mirarlo a los ojos y, por fin, entender por qué lo hizo. Y luego vengarme. Quiero que sufra tanto como yo. Tienes razón. Dejarlo así no es digno. Llegaron a una acogedora mansión en las afueras. Aquí vivía Rebecca. Además de Rebecca, en esta casa estaban su madre y su hija, que ya era adulta. Durante todo el tiempo que Rebecca estuvo allí, fue criada por su abuela. Aquí estamos. Siéntete como en casa.
No te prives de nada. Si necesitas algo, solo dímelo. Y además, descansa ahora, luego iremos de compras. Necesitas renovar tu guardarropa. Oh, Rebecca, haces mucho por mí ya. ¿Cómo te pagaré? Ni siquiera lo pienses. Créeme, no me siento ofendida. Escondí dinero suficiente. No considero que haya cometido un crimen. Después de todo el tiempo que trabajé para ese idiota, él me debe 3 veces más. Sara se rió. Le gustaba cuando Rebecca contaba cosas de su vida pasada. En su vida pasada, Rebecca estaba felizmente casada. Su esposo era un empresario importante. Él descubrió que Rebecca estaba sacando dinero en secreto solo después de 3 años. Y ella no lo hacía sin motivo. Simplemente estaba cansada de sus constantes infidelidades y excusas sin sentido. La mujer decidió preparar el terreno para el divorcio, pero no llegó a tiempo. Ahora no se arrepiente de nada. Lo hecho, hecho está. Esa noche, las mujeres fueron de compras. Renovaron por completo el guardarropa de Sarah y luego fueron a un restaurante para celebrarlo. Fue muy divertido y algo inusual. Todo lo que estaba sucediendo ahora para Sarah era como un cuento de hadas. Un cuento de hadas después de 5 años de rutina. A la mañana siguiente, Sarah temprano en la mañana se dirigió a su antigua dirección. Estaba deseando ver a Archie. Sin embargo, la puerta fue abierta por personas desconocidas. Informaron que vivían allí desde hace 4 años y lamentablemente no sabían que había sido de los anteriores dueños. Entonces Sarah se dio cuenta de que solo su suegra podría ayudarla en esta complicada situación, aunque no estaba muy entusiasmada con encontrarse con ella. La suegra siempre la trató de manera extraña, y ahora, después de que Sarah cumplió su condena, quizás ni siquiera la dejara entrar. Pero tenía que hacer algo, así que directamente desde su antiguo apartamento, Sarah se dirigió hacia la casa de su suegra. La suegra la recibió con cara de desaprobación. Guardó silencio por un tiempo y observó detenidamente a Sarah. Casi no has cambiado tú. Sí, usted tampoco. Pero eso no es lo que me interesa ahora. Quiero saber dónde vive Archie en este momento. Necesito hablar urgentemente con él. ¿Y para qué quieres a Archie? A él le va bien. Tiene una joven esposa, tienen un hijo. Pues yo no tengo un hijo, gracias a esa joven esposa y a Archie mismo. Sabes, nunca te habría dado la dirección de mi hijo si todo estuviera bien con él. Pero esa mocosa solo está sacando dinero de él. Me da igual cómo viva su hijo, pero necesito su dirección. Y no me iré de aquí hasta que me la des. La suegra suspiró y pronto trajo un pedazo de papel con la dirección donde Archie vivía ahora. Sarah se dirigió hacia allí. Un taxi la llevó a una gran mansión, lo cual sorprendió un poco a Sarah. ¿Cómo había conseguido Archie tanto dinero? Aunque todo aquí ya tenía sentido. Al bajarse del auto y acercarse a la cerca, vio a una pequeña niña jugando en el patio. Sarah se sintió muy herida, porque ella también podría haber tenido un hijo, probablemente de la misma edad. Y tal vez si su hija hubiera sobrevivido, Sarah nunca habría planeado vengarse. Observó a la niña durante mucho tiempo y luego vio salir de la casa a Britney, la misma secretaria. Había cambiado un poco. Una mirada cansada, el pelo alborotado, todo esto, sin duda, alegró a Sarah. Después de observar un poco más esta felicidad familiar, llamó a la puerta y pronto salió Archie hacia ella. Francamente, su mandíbula casi se cayó cuando vio a Sarah. «Sarah, ¿ya te soltaron?» «Sí, ya me soltaron».
Bueno, Archie, ¿qué me dices? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Cómo que por qué? Yo no hice nada. Respondió nervioso. Deja de mentirme. Sé que fuiste tú quien me incriminó junto con tu Britney. Sarah, deja de decir tonterías. No tenemos nada que ver con eso. Qué extraño. Entonces, ¿de dónde sacaste el dinero para esta casa tan cara? Sarah miró de nuevo esa riqueza. Eso no es asunto tuyo. Lárgate de mi propiedad y no quiero verte aquí nunca más. Sabes que no voy a dejar esto así. Voy a vengarme y te haré pedir perdón. Lárgate de una vez. Volvió a decir Archie. Sarah se fue. Esa noche, le contó a Rebecca sobre lo bien que vivía Archie, con su maravillosa hija y joven esposa. Estaba enojada, quería vengarse, quería que Archie también sufriera. Tengo una idea. Mira, por culpa de ellos perdiste a tu hija. Así que debemos hacer que ellos también pierdan la suya. ¿Qué estás sugiriendo? No voy a cometer un crimen. Menos aún contra un niño, se indignó Sarah. No, tonta. Solo sugiero asustarlos un poco, hacerles entender que no deben jugar contigo. Bueno, no sé. No creo que pueda hacer eso. Es fácil. Es solo un niño. Solo necesita seguirlos, ver a dónde van, qué hacen. Está bien, pensaré en tu propuesta. Sarah no tardó mucho en decidir. Entendió que era la única forma de castigar a Archie, de demostrar que él estaba equivocado. Y estaba muy herida por dentro. Empezó a ir con frecuencia a la casa de Archie, vigilando a su pequeña hija. Pero lo que vio allí la sorprendió un poco. Britney trataba al niño como si ni siquiera lo quisiera. Constantemente le gritaba, lo insultaba. Sarah incluso sintió pena por ese niño. Cada día iban al jardín infantil, luego a clases de danza y también a gimnasia. Básicamente, el día de la niña estaba programado minuto a minuto. Sarah entendía perfectamente que si secuestraba a un niño, volvería a la cárcel. Pero ahora eso no le importaba en absoluto. Rebecca también la ayudaba en eso. Y una noche, Rebecca llegó a casa con una expresión satisfecha. Se sentó en el sofá y le contó a Sarah que Britney estaba buscando una niñera para su hijo. Rebecca, ¿de dónde sacaste esa información? Realmente me sorprendes. ¿Qué estás haciendo exactamente? Sabes absolutamente todo. Bueno, sabes, todavía tengo algunos contactos. Pero no puedo ir a trabajar con su hijo. Ellos me conocen perfectamente bien. Tú no puedes, pero yo sí puedo. Rebecca, esto es peligroso. ¿Entiendes que podríamos terminar en la cárcel? Lo entiendo. Pero quiero que tu Archie sufra. Ha causado demasiado daño. Así que al día siguiente, Rebecca fue a la entrevista. Sus conocidos la ayudaron a crear un buen currículum y cartas de recomendación. Sorprendentemente, la contrataron de inmediato. Ahora ella pasaba todos los días cuidando a una niña llamada Alice. Rebecca notaba que la niña era realmente buena, amable y comprensiva, muy diferente de Britney. Sabes, estaría más dispuesta a creer que esta es tu hija en lugar de esa odiosa Britney. Pero sabes, no pude salvar a mi hijo, dijo Sarah en voz baja, bajando la mirada. Bueno, necesitamos seguir vigilando a esta familia. Quizás tengan otras debilidades y entonces no tendremos que usar a Alice. Sí, realmente espero que encuentres algo más. Mientras Rebecca fingía ser niñera, Sarah no se quedaba de brazos cruzados.
Fue a la oficina de Anthony e intentó hablar con él. Bueno, inicialmente John ni siquiera quería verla, pero después de que Sarah mencionara que su exmarido tiene una mansión tan grande, Anthony finalmente la dejó entrar en su oficina para hablar. Yo honestamente no sabía dónde estaba Archie. Me dijeron que estaba muy angustiado por el hecho de que tú acabaste en la cárcel. Resulta que se casó y se compró una casa para él. Me pregunto, ¿de dónde sacó el dinero? Anthony, ¿aún no entiendes que estuve en la cárcel por un crimen que no cometí? Me tendieron una trampa. Y esos dos fueron los que me tendieron la trampa. No, yo pensé en eso. Pero tu culpa también estuvo aquí. Si todo es como dices, de todas formas, fuiste tú quien firmó los documentos para la transferencia de dinero. Después de todo, eras mi contadora. No estoy exonerándome de culpa. Pero ya cumplí mi condena. Está bien, me has convencido. Intentaré revisar los documentos antiguos. Intentaré encontrar algo. Y esto es solo por respeto hacia ti. Gracias, Anthony. Sarah sabía que ahora comenzaría una investigación. Y probablemente, esta vez encontrarían pruebas que demostrarían su inocencia. La mujer estaba en casa, tomando té caliente. Esperaba ansiosamente a Rebecca para contarle lo que había acordado con Anthony. Hoy, por alguna razón, Rebecca se estaba retrasando. Pasaron varias horas. Sarah estaba inquieta. Llamó repetidamente a Rebecca y temía mucho que algo le hubiera pasado. Pero de repente, la puerta de entrada se abrió y apareció Rebecca en el umbral. Tenía 2 botellas de champán en las manos. Bueno, querida, siéntate. Vamos a celebrar nuestra victoria. ¿Qué victoria? ¿Dónde has estado? Te llamé 1000 veces. Oh, sí, dejé el teléfono en el coche. Ahora te contaré algo que te dejará impresionada. Bueno, cuéntame. En resumen, estuve buscando algo que implicara a Archie. Y encontré documentos muy interesantes. ¿Y qué documentos son esos? Ahora te los mostraré. Los traje conmigo. Rebecca, ¿estás loca? ¿Y si empiezan a buscarlos? No empezarán. Mañana los devolveré al lugar. Los documentos revelaban que hace 5 años, Britney y Archie adoptaron a esta niña. La fecha de nacimiento de la niña coincidía exactamente con el momento en que Sarah estaba en el hospital. Sarah, ¿entiendes al menos que esta podría ser tu hija? Preguntó Rebecca. Rebecca, simplemente no puede ser. Me dijeron que no lograron salvar a mi hija, ella tenía solo 7 meses en ese momento. Bueno, no sé. Cuando miro a Alice, cada vez más creo que veo rasgos tuyos en ella. Sarah se quedó pensativa. Sería una gran felicidad si todo lo que decía su amiga resultara ser verdad. En fin, mañana iremos al hospital donde te llevaron entonces. No nos dirán nada, dijo Sarah de inmediato. Créeme, si tenemos dinero en nuestras manos, incluso un mudo hablará con nosotros. Rebecca, te adoro. Todo te resulta tan fácil y resuelto, y lo haces todo sin remordimientos. Si no fuera por ti, probablemente habría caído en depresión tan pronto como salí de la cárcel. Todo saldrá bien, ya lo verás. Al día siguiente, las mujeres fueron al hospital. Al principio, nadie quería hablar con ellas. Solo una matrona, que estaba de guardia ese día por una pequeña tarifa simbólica, finalmente prestó atención a esa extraña historia. Estabas inconsciente cuando tu marido vino. Pidió al jefe de médicos que dijera que la niña no sobrevivió.
Y luego, tan pronto como la sacamos, él registró al niño a nombre suyo y de Britney. Ni siquiera sé cuánto dinero le dio al médico en ese momento. ¿Y dónde está ese médico ahora?, preguntó Rebecca. No tengo ni idea. Se fue inmediatamente después y parece que se mudó a vivir a algún lugar junto al mar. Sara estaba parada con una expresión sorprendida. Sus ojos brillaban de felicidad. Acababa de enterarse de que su hija estaba viva. Y ella incluso la había visto. Sara no iba a tolerar ni un minuto más. Le dijo a Rebecca que tenían que ir ahora mismo a ver a Archie y llevarse a la niña. Sara, ¿a dónde vamos a ir? No tenemos ninguna prueba de que todo esto sea cierto. Lo que hemos aprendido de la matrona, nadie nos creerá. Te propongo esto. Mañana tomaré unos cabellos de Alice y haremos una prueba de ADN que demostrará que ella es tu hija. Rebecca, eres una verdadera amiga. No sé qué haría sin ti. Sara abrazó a Rebecca y rompió a llorar. Estaba llena de emociones. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Todo va a salir bien, amiga. Ya lo verás. Al día siguiente, Rebecca realmente tomó algunos cabellos de Alice y ambas llevaron las muestras al laboratorio. Ahora solo quedaba esperar. Sin embargo, al día siguiente, John llamó a Sara. El hombre admitió que había algunas inconsistencias en los testimonios. Había documentos que implicaban a Archie en el secuestro de una gran cantidad de dinero. Extraño. ¿Y por qué no pudieron encontrar estos documentos antes?, preguntó Sara a Anthony tan pronto como llegó a verlo. Sara, ya sabes cómo es. Una vez que ya tienen a los culpables, nadie se molesta en investigar más a fondo. Ahora lo sé. Sara, perdóname por no haberte creído. Realmente debería haber investigado a Archie desde el principio. Últimamente no estaba en su juicio. Pero él era mi amigo, y le creí. Oh, vamos, Anthony, lo que pasó, ya pasó hace mucho. Acabo de enterarme de que mi hija está viva y que Archie la está criando. No puede ser. Estoy en shock. Ahora estamos esperando los resultados del análisis genético y luego vamos a presentarlo en la corte. Bueno, si necesitas algo, avísame y te ayudaré. También quería preguntarte, ¿vas a apelar la sentencia? ¿Vas a enviar a Archie a la cárcel? No lo sé. Si él acepta entregarme a mi hija voluntariamente, probablemente dejaré las cosas como están. Hace tiempo que perdoné a todos. Eres una mujer de oro, sonrió John mientras abrazaba a Sara. Después, todo fue como en una película real. El análisis mostró que Alice realmente era hija de Sara. Esa misma noche, Sara se dirigió a Archie con esos documentos. Discutió intensamente, agitando los documentos y advirtiendo que si Archie no entregaba a su hija voluntariamente, acabaría tras las rejas. Al principio, Archie no lo creyó. Le pareció gracioso. Pero cuando llegó John y confirmó las palabras de Sara, Archie comenzó a reflexionar. Pero si tanto quieres criar a Alice, llévatela. Britney de todas formas no se lleva bien con ella. Tu Britney no se lleva bien con nadie. De verdad no entiendo cómo caíste bajo su hechizo, dijo el amigo. Sara demandó a su exmarido en la corte y pronto Alice fue de vuelta a su madre. Fue el día más feliz de su vida. Sara abrazó a Alice durante varios minutos y respiró el aroma de su cabello. Para la niña, todo lo que estaba sucediendo parecía un sueño. No entendía del todo por qué la habían llevado lejos de su padre y se la habían dado a esa mujer. Pero pronto, la vida se llenó de nuevos colores.
Sarah miraba a su hija y no podía creer su felicidad. Finalmente entendió que lo más importante en la vida eran los hijos y que por ellos vale la pena todo. Rebecca ayudó a comprar una casa para todos, dijo que el dinero le llegó fácilmente y también lo gastaría fácilmente. Y pronto John empezó a cortejar a Sarah. Confesó que había tenido sentimientos por ella desde hace mucho tiempo. Pero para no arruinar su reputación ni pelearse con su amigo, simplemente guardó silencio y esperó. Aún no está claro si Sarah le devolverá esos sentimientos o no. La mujer estaba demasiado enfocada en criar a su hija. Archie ahora solo paga la pensión alimenticia y siempre atrapa a su esposa con un joven amante. Ahora todo está bien para Sarah, todos sus seres queridos están cerca, y esa felicidad no la cambiaría por nada más. Tiene la oportunidad de ver crecer a su hija, verla entrar al primer grado y enamorarse por primera vez. Esperaba que siempre fuera así. Incluso perdonó a Archie, decidiendo que viva como quiera, pero que no vuelva a aparecer en su vida.